Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Metal Index. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, porque allí vamos a conversar con, yo creo que es definitivamente una de las bandas, o quizás la banda de black metal de Latinoamérica del año. En definitiva, una de las mejores bandas que de verdad lo que es a metal extremo nos ha dado una entrega súper brutal que nos hace sentir sobre todo orgullosos. Una de las cosas que siempre decimos acá en Metal Index, el sentirnos orgullosos de escuchar sonidos de gran gama, de un tope tan brutal, de gran nivel, de alto calibre, que sea aquí en Latinoamérica y de exportación para el mundo. Le vamos a dar la bienvenida a los amigos Christian Jans y al amigo Danny T, quienes son miembros de la banda de black metal argentina Los Males del Mundo. Hermanos, bienvenidos a Metal Index. ¿Qué tal? Muchas ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias No, por la oportunidad. muchísimas gracias. No, a ustedes gracias por la oportunidad de poder darnos un espacio en su agenda para poder conversar, ¿no? Un poquito precisamente de lo que es este proyecto Los Males del Mundo, esta banda que ha dado un golpe sobre la mesa en la escena del metal extremo latinoamericano, como indicaba anteriormente, de exportación para el mundo. Recuerden que si es la primera vez que están viendo contenido de nuestro canal, no olviden suscribirse a Metal Index en YouTube para que puedan disfrutar de todo nuestro contenido. También tenemos habilitada esta opción en audio para que la puedan escuchar a través de nuestra sección de Metal Index Podcast. Está disponible en Spotify. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter para que estén actualizados de todo el contenido que estamos haciendo con muchísimo cariño. Por supuesto, seguir las redes sociales de los amigos de Los Males del Mundo. Te dejo acá en la descripción los enlaces de todas sus redes sociales, así como también, por supuesto, enlaces de todas sus plataformas digitales favoritas para que puedan escuchar el material tan brutal, tan crudo, desgarrador, tan aterrador que tiene esta gente de Los Males del Mundo, de verdad. Definitiva una banda hiper brutal. Estamos muy contentos, Christian, Dani, por lo que están haciendo con esta gran banda. Lo decía en previo, ¿no? al inicio de la entrevista, de verdad que verlos posicionados en muchas partes del mundo, donde está sonando el nombre de Los Males del Mundo y lo bonito también que me encanta, un nombre de una banda latinoamericana en español, así mismo, Los Males del Mundo, para que suene también así de esa manera, del mensaje que también ustedes quieren llevar. Y me gustaría precisamente comenzar con esto, ¿no? Por lo que es el pesimismo, el fracaso de la historia, que lo pongo porque son unos tópicos que grandes filósofos han estado, digamos, pregonando en su pensamiento por muchos años, siglos atrás, muchas décadas, como Nietzsche, Schopenhauer, también Schopenhauer, que también ustedes es una referencia conceptual, porque ustedes en lo principal, en lo primordial, en la parte conceptual, decidieron sobre todo rescatar el pensamiento de estos filósofos para poder plasmarlo en sus letras conceptualmente. En realidad no es que intencionalmente quisimos hablar de estos autores, sino que nos dimos cuenta que lo que queríamos transmitir, o estos conceptos que estos autores han venido trabajando en sus obras, tocaban muchas temáticas que son como nuestra inquietud y son pensamientos que nosotros siempre tenemos, ideas, y ellos ya los vienen trabajando de hace en todas sus obras. Entonces los textos están ahí y nosotros fue curioso porque muchas de las cosas que pensábamos estaban contempladas en esos textos, por supuesto argumentadas de una forma increíblemente teórica y más intrincado en algunos casos, en otras cuestiones quizás con alguna lectura un poco más accesible, pero de alguna forma estos autores trabajaban temas que nosotros de alguna manera u otra veníamos pensando. Entonces nos basamos en algunos textos, nos basamos en algunas ideas, pero no como una cuestión de un trabajo teórico. Digo, nuestras letras son letras, digo, no resisten ninguna crítica teórica, porque no son más que poemas en canciones que intentan transmitir algo. Por eso no solo nos basamos en textos filosóficos, sino que nos basamos también en poesía, nos basamos en textos, en literatura, en películas, el cine como inspiración de algunas cuestiones. Entonces intentamos que todo aquello que aportaba tal vez un contexto más profundo y articulaba lo que queríamos decir, bueno, tomarlo. A veces
uno nombra ciertos autores, quizás para que quien escucha tenga una referencia de una idea o la dirección en la que van nuestras temáticas. Pero como te decía anteriormente, ninguna de nuestras letras resiste una crítica teórica porque no pretenden ser eso, no son una tesis doctoral filosófica, son canciones. Que nos gusta sí que tengan cierta profundidad, nos gusta que estén pensadas, que estén trabajadas, nos gusta trabajar los textos y personalmente me gusta que este proyecto en mi caso me ha hecho revisar algunos textos y releer algunas cosas que yo ya había trabajado y a veces la compartía con Chris y trabajamos juntos las ideas. Entonces creo que hay un antes y un después de las grabaciones que hicimos. O sea, no somos los mismos cuando arrancamos a grabar que cuando terminamos el disco. Entonces, de alguna forma, creo que nosotros también vamos cambiando a medida que vamos trabajando la música y la música en definitiva nos termina trabajando a nosotros. Y creo que esa idea de la circularidad se da en todo el proyecto, desde la composición, desde la escritura y también como te mencionaba recién, desde el lado personal, ya que uno va cambiando a medida que va trabajando estos textos y va surgiendo esta música que vamos haciendo. Había momentos en que la música era la inspiradora, no solo un autor o algo que influenciara nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ha pasado que nosotros nos hemos comprometido para este disco de una manera muy especial, como nunca antes, y nosotros vivimos en Sudamérica, y vos sabés lo que eso implica. Implica trabajar en horarios difíciles, implica quedarse, no salir a pasear, no salir a tomar nada con amigos, es usar el tiempo libre realmente en esto que lleva tiempo, que para nosotros no es un juego, es algo que nos tomamos en serio y que cuando hacemos un disco tratamos de dar lo mejor que podemos, ¿no? Y todo eso influye también en las cuestiones, ¿no? Qué sé yo, hubo días que ya lo hemos contado, creo, no lo sé, pero por ejemplo, qué sé yo, que no haya salido nada inspirador en ese día y volvernos a nuestras casas después de un largo día de trabajo y un largo día de grabación, quizá con las manos vacías, y todo eso genera y recicla un cúmulo de sentimientos que uno también va generándose con el trabajo y es súper inspirador por lo menos para nosotros con este género, ¿no? Todo lo que es la bronca y un montón de cosas que genera que no solo lo hace un autor o algo en particular. Tratamos de motivarnos con absolutamente todo lo que nos pueda motivar, ¿no? Así es. Para ustedes, digamos de alguna manera, ¿no? Por lo que están indicándome, es Los Males del Mundo también una vía para ustedes precisamente de, digamos, librar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cúmulo de tensiones, sentimientos, pensamientos que de alguna manera uno en el día va descifrando, va quizá teorizando, ¿no? En el día filosofando, porque a veces también tenemos esta cuestión de nosotros internamente filosofar, de buscar también el tratar de comprender por qué las cosas funcionan de esta manera o por qué nuestra sociedad se comporta de la manera que es y es como que esta vía, ¿no? Los Males del Mundo es una vía para precisamente plasmar eso. Sí, tal cual. Yo creo que en nuestro caso la música es la vía de escape, ¿no? En este caso, con este proyecto, se ha vuelto algo un poco más visceral porque no era hacer canciones lindas, no era hacer canciones con cierto enganche o cierto gancho. Era otra cosa, se trataba de otra cosa. Y se trataba de un proyecto que nos comprometía desde un montón de lados y sentíamos que si nos dejábamos llevar por ese compromiso, lo que iba a surgir iba a ser auténtico. Entonces, esa fue un poco la idea.
sentir que es un proyecto comprometido con nuestra visión de lo que consideramos que es como nuestro aporte a toda la música que nos gusta escuchar y a toda la música que fuimos escuchando desde que fuimos chicos. Entonces todo eso lo volcamos en este proyecto y la forma más auténtica que encontrábamos, ¿no? Si había algo que nos gustaba lo agregábamos, si había algo que necesitaba una vuelta de rosca o pulirse un poco más, lo hacíamos. Y no lanzamos ningún material hasta que no estábamos convencidos de que después de todas las permutaciones que los temas habían tenido, hasta no considerar que había llegado a la mejor forma que podía tener esa canción, seguíamos trabajándola. Entonces ese compromiso me parece que está bueno, y de la forma en la que trabajamos este proyecto, al menos yo no había trabajado en ningún otro proyecto anteriormente. No, yo tampoco. Entonces creo que el resultado se da también un poco por el proceso en el cómo trabajamos todo. Creo que nosotros con Chris venimos trabajando otros proyectos también, tenemos otras grabaciones, pero los trabajamos de otra manera. Y ya como que sin charlarlo, pero creo que nos dimos cuenta de que trabajar con los Males es ponernos en esa sintonía y tomarnos las cosas de esa manera y trabajar con cierta dinámica y con cierto enfoque. Para otros proyectos quizás podemos interpretarlo de otra forma, encararlo de otro lugar, pero los Males tienen como cierta particularidad. Entonces creo que eso le da un poquito de identidad a todo lo que hagamos, ¿no? Y creo que el haber respetado los tiempos también ha sido fundamental. El hecho de decir, bueno, esto no cierra, vamos a esperar a que cierre, a que llegue esa idea que termine de cerrar nuestro concepto y que nosotros... Por eso te digo que en general, tanto líricamente como musicalmente, creo que Los Males del Mundo fue eso, ¿no? Fue agarrar absolutamente y decir, vamos a hacer lo que nos gusta, todo lo que nos gusta. ¿Me entendés? Desde el autor de la portada hasta la música, la letra, y decir, bueno, no nos aferramos a una cosa, agarramos todo lo que nos gusta y lo quiero plasmar en este disco porque, en definitiva, suena trillado, pero uno lo hace para sentirse bien con uno mismo. Uno quiere tener esa obra que como fan de la música siempre quiso tener. No, decir, bueno, quiero esa cuestión que yo escuche y me parezca lindo para mí, ¿no? Perfecto. En el gusto, ¿no? Personal. Así es, así es. Y bueno, ustedes también, en lo que es a la parte creativa, ¿no? Ya yéndonos a la que es la parte musical, ustedes han, digamos, mezclado una serie, vamos a decir, de composiciones dentro de lo true del black metal, digamos, de ese black metal, como sabemos, clásico, ¿no? De los 90, principios de los 90, inclusive de influencias, de grandes influencias del black metal sueco, noruego, obviamente, que han sido de muchísima presencia, precisamente lo que es el estilo, ¿no? Obviamente los creadores del estilo. Pero también han decidido colocar algunos tintes, digamos, con sonidos o acordes o riffs depresivos, como con un cierto tono oscuro, a su vez también con unas ciertas melodías. La forma en que ustedes, digamos, se inspiran para precisamente realizar este tipo de composiciones. O sea, ustedes de qué manera ustedes se organizan y estructuran lo que es la composición precisamente y de un material de tan gran calidad como ha sido este disco Death Towers, disculpe, Descent Towers Death, que es la última producción que ustedes lanzaron precisamente este año, que ha sido obviamente, como bien sabemos, muy comentada. ¿Cómo ustedes precisamente se enfocan en lo que es el saber estructurar la manera en que van a componer estas canciones para adaptarlas y amalgamarlas tan bien con estos conceptos, para que precisamente todo esté tan bien unificado? Sí, yo creo que esta amalgama de estilos tiene que ver con nuestros gustos personales. A nosotros nos gusta la música en general y nos gustan muchos estilos.
Fuimos a escuchar un abanico muy variado de géneros, de estilos, de subgéneros, de bandas. Y en líneas generales con Chris coincidimos en que somos como un poco más fanáticos de las melodías. O sea, lo melódico nos llama la atención, y un poco estas melodías, podríamos decir, tristes, desgarradas, con mucha emoción. Lo emocional y lo emotivo nos llama la atención. Quizás no somos tan adeptos a esta cuestión de lo brutal, lo extremo, machaque cerrado, rapidez, ¿sí? No vamos por ese lado de nosotros. Claro, lo técnico no es nuestra onda. Entonces, ambos escuchamos mucho doom metal, heavy metal, y como bien mencionabas, black metal con este tinte sueco que es un poco más melódico en algunas cosas, pero en los males encontrás cosas disonantes, atonales, algunos patrones que quizás no son los patrones rítmicos, que no son los habituales. Jugamos mucho con las texturas y con los ambientes, cómo se va construyendo todo, pero es todo un trabajo, no es que un día dijimos, bueno, vamos a hacer este disco y va a consistir en tantos temas, y fue como a medida lo que iba surgiendo y cómo se iba esto modificando a medida que nos íbamos adentrando, y llegó un punto en el cual nos dimos cuenta que el proyecto tenía como cierta identidad propia, y entonces ya entre nosotros decíamos, bueno, el tema nos pide esto, o ¿qué te parece este arreglo? No mucho, como que no da, ¿no? Para esto no, y lo descartábamos. A veces lo descartábamos y otras veces la idea era tan buena que decíamos, bueno, ok, grabémoslo y me parece que es más acorde a este otro proyecto que tenemos. Bueno, sí, genial. Entonces como que Los Males del Mundo iba decantando, iba tomando como una consistencia a partir de lo que nosotros creíamos que era la identidad de la banda. Entonces creo que eso le fue dando como una especie de consistencia. De consistencia, sí, y a su vez lo que sí fue hablado desde un comienzo fue quizá el tema del concepto, de ser un disco que nosotros queríamos que fuera un viaje, que fuera escuchado, que sea un disco que se pueda escuchar de principio a fin. Eso sí lo hablamos de entrada como una pauta de qué es lo que queremos, ¿no? Como nosotros escuchamos música hace tantos años y venimos del vinilo, del cassette, y estamos acostumbrados a escuchar los discos completos y a ver cómo se estructuran, por qué, y nada, eso lo tuvimos tipo hablado de entrada como para decir, bueno, vamos por este lado, ¿no? Que es, creo yo, una movida, como le decimos nosotros, jugada, ¿no? Porque hoy en día la música es todo lo contrario, ¿no? La música te tiene que impactar de entrada, tiene que estar el estribillo enseguida, o la gente cambia da play a otra cosa, ¿no? Y bueno, nada, nosotros queríamos hacer un disco que fuera un viaje de principio a fin, y eso sí estuvo hablado de entrada. Después ya musicalmente y todo lo que es compositivamente y todo eso fue fluyendo, y le fuimos dando el tiempo necesario a que las cosas también se vayan cerrando de alguna manera, ¿no? Sí, y en este concepto que hablábamos, también Los Males, para bien o para mal, queda justo en el medio, en un lugar intermedio en el cual no es algo que remita directamente a los 90 en relación a los acordes, no son los que habitualmente se utilizaban en el black metal de los 90, hay como inversión de acordes, hay ciertas cuestiones más técnicas que enriquecen un poquito más todas las armonías que uno puede ir escuchando en el disco, está muy rico en detalles, y eso no era algo tan común quizás en el black metal de los 90, ¿no? Donde era otra vibra un poco más agresiva, un poco más cruda. No va para ese lado, ni tampoco va para lo técnico, ni lo moderno, ni lo digital. Entonces queda como en el medio,
¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, no sé, hay toda una corriente de black metal un tanto disonante. Bueno, no vamos para ahí. Después hay toda una corriente quizás de un black metal más melódico. No vamos tampoco tanto para ahí. Tampoco es un proyecto atmosférico. Tampoco. No es un proyecto depresivo. Entonces como que queda a medio camino de un montón de cosas. Pero no es que nosotros lo hayamos hecho deliberadamente. Se dio y se iba moldeando de esa forma y nos gustaba eso que sucedía. Y de hecho tiene un poquito de todo. Si vos le prestás atención al disco, tiene un poco de todo, ¿entendés? Entonces, que era un poco también lo que dice Dani, es lo que queríamos, ¿no? Un disco que nos gustara y que tenga todas las influencias habidas y por haber de nuestros gustos, ¿no? Tal cual, y lo que queríamos era que el sonido que no suene digital, ¿sí? Que suene Eso, con claro. el mejor sonido que podamos lograr, pero que suene orgánico, ¿sí? Y ahí Orgánico. tenés todo un desafío, porque nosotros no Eso. estamos grabando en cinta, ¿sí? Entonces, sí grabamos digital, sí grabamos en el estudio y mezclamos, y hay toda una cuestión de proceso digital, pero intentábamos que suene lo más orgánico posible. Y en esto tiene que ver, bueno, cómo se utilizan las herramientas que uno tiene, ¿no? Y cómo se utilizan todos los elementos que intervienen en la grabación. Y esto fue hablado con nuestros productores desde el principio, que nosotros teníamos una idea muy clara, que queríamos que suene, digamos, con un sonido nítido, pero que siga teniendo cierta crudeza, que suene moderno, pero que no suene digital ni plástico. Y fue toda una búsqueda, no fue algo que se dio rápidamente. Tuvimos que ir buscándolo, convencidos de lo que queríamos. Y bueno, nada, ese proceso lleva a veces mucha frustración Sí, y mucho trabajo. Porque por supuesto que nada, los medios que uno tiene desde aquí son limitados. Nosotros no entramos a Abbey Road y dijimos, bueno, pago acá, pago allá y quiero esto y esto. No, hay que generarlo con lo que uno tiene, ¿no? Y a su vez buscar eso que uno quiere y como decía Dani, ¿no? Capacitarse para poder lograrlo. ¿Cómo se hace? Eso nos llevó un tiempo que quizá para un próximo disco no va a pasar, porque ya hemos allanado algunas cosas que Descent Toward Death nos llevó ese tiempo para poder trabajar en todas esas cosas, ¿viste? Sí, es un disco. El proyecto fue un proyecto que nos dio mucho aprendizaje. Tal vez cómo ubicar algunas cosas, cómo lograr algunas cuestiones. Yo particularmente, ya después de varias grabaciones que fui haciendo, sé quizás cómo responde mejor mi voz, qué micrófono utilizar, cuál es el método donde me responde más la voz. Quizás para otro proyecto utilice otro micrófono, utilice otra técnica, porque también me gustaría darle más variación. Y eso es a veces lo que hago, ¿no? En los diferentes proyectos. Pero Los Males como que nos enseñó cierta cuestión cómo hacerla. Y eso fue ensayo y error, no es que vino alguien y nos dijo hay que hacerlo así, ni fue producto de nuestra investigación, de ir probando, de ir mejorando, hablando con Nikita quizás algunas cuestiones, de cómo generar nosotros el material para que después él pueda mezclarlo y que no se encuentre con algo que diga, esto no está mal hecho y no hay nada que se pueda hacer para arreglarlo, sino entregarle todo que esté súper organizado y ordenado para que él pueda disponer de todo ese material y que el resultado final sea lo que estábamos buscando, ¿no? Eso era súper importante, claro. Por eso Ahí que me acaban de fue todo un mencionar- desafío. Ajá. Perdón, Sí, disculpa. por eso fue todo Continúa, un Pepe, desafío esto de que por un lado musicalmente nosotros estábamos abiertos a respetar el tiempo que la canción necesitaba para madurar por sí sola, pero a su vez nosotros teníamos que lidiar con lo técnico, que lo técnico no tiene nada que ver con lo artístico. Entonces eso fue para nosotros un desafío muy grande, porque ¿qué hago? ¿Me concentro en el sonido de la batería o en la batería que estoy haciendo? Entonces también tuvimos que aprender mucho a lidiar con eso, cuando trabajamos en la música, cuando trabajamos en lo técnico.
Hoy se trabaja en lo técnico, no se trabaja en la música. Hoy, entonces, fue todo un desafío para nosotros hacer este disco. ¿Viste? Nosotros dos solos, con la ayuda de Nikita, que le preguntábamos alguna que otra inquietud, alguna recomendación, pero el trabajo está hecho acá, por nosotros dos. Entonces, nada, es un trabajo grande, un trabajo grande. De verdad que, mira, les voy a decir sinceramente, ustedes acá, de verdad, yo creo que han habido muchos artistas que han pasado por acá por Metal Index que nos han explicado tan maravillosamente la forma en que hablan, ¿no? De su música, de cómo la estructuran o cómo idealizaron, ¿no? La manera de hacerlo. Pero la manera tan brutal y tan maravillosa que esto era, yo sencillamente casi que necesitaba unas palomitas acá para poder disfrutar y escucharlos y verlos como ustedes plasmaban una entidad. Porque la forma en que ustedes hablan de los males del mundo no es simple y llanamente como el nombre de una banda, ¿no? O simplemente un proyecto. Es una entidad lo que ustedes están hablando, de lo que están ustedes comentando. Ustedes hablan de una forma tan apasionada de precisamente de lo que es este proyecto, los males del mundo, que ustedes mismos decían frases como que yo dejo que los males o el sonido de los males me diga cómo tengo que ir. O sea, el sonido que se está generando los males me dice a mí la forma en que tengo que conducir esta composición, la forma en que tengo que estructurar. Ya ustedes hicieron una entidad prácticamente, ¿no? Ustedes le han dado vida a una banda, más que plasmar simplemente música, por así decirlo, ¿no? Le invitamos, Cristian, Dani, yo creo que me van a acompañar en esta, a todas aquellas personas que por primera vez están viendo nuestro contenido, Metal Index, que se suscriban acá para que puedan precisamente seguir disfrutando y conociendo interesantísimas bandas y sobre todo apoyando lo que es precisamente la movida del metal latinoamericano. De verdad que estamos muy orgullosos de siempre poder entrevistar a bandas de gran nivel, sobre todo que nos representan muy bien. Hubo un momento que cuando Cristian había seguido, precisamente hubo un nombre que empezó a surgir, ¿no? Que ustedes quizá algunos están escuchando, que menciona mucho a Nikita Kamprat. Para ustedes, esta persona, Nikita Kamprat, este muy gran músico, productor, ingeniero de sonido, maestro de la mezcla, el máster, etcétera, que ha sido también una persona muy, muy destacada en la escena europea. El hecho de ustedes poder contar precisamente con ese respaldo, el apoyo, el tener digamos, ese toque final, ¿no? De precisamente esas ideas que ustedes están emanando, el significado de ustedes precisamente de que esté con ustedes allí apoyándolos y dándole soporte al sonido de los males del mundo. En realidad, Nikita era como nos facilitó enfocarnos en otras cuestiones. Con Nikita tenemos una amistad hace muchos años y realmente es un tipo muy accesible, muy transparente, muy preciso en algunas cuestiones, muy técnico, súper obsesivo, meticuloso. Nosotros somos muy obsesivos y él también. Entonces creo que hicimos un equipo en el cual confiábamos cada uno en lo que hacía el otro. Yo de repente si Cristian me está diciendo estoy grabando unas guitarras pero todavía no quedaron muy bien, voy a volver a grabarlas, yo confío, quizás hay cosas que yo no escucho y él escucha y digo bueno, si él las escucha debe estar, o sea, confío en su criterio. De la misma forma que si yo de repente estoy grabando algunas cosas en la voz y para Cristian me dice está brutal, está excelente, y yo digo hay ciertas cosas que, y él me dice bueno, perfecto, está bien, te doy la segunda en eso. Con Nikita nos pasaba lo mismo. Confiábamos absolutamente en su criterio. Por supuesto hay cosas que hay que consensuar, qué sé yo, cuánta cantidad de reverb querés en la mezcla, más, menos, eso hay que preguntarlo porque tiene que ver con, es como si fuese un cuadro, bueno, qué tanto color rojo querés en esta pincelada, un rojo más intenso, un rojo menos intenso. No es que está mal un cuadro porque tiene un rojo más intenso y otro cuadro que tiene más amarillo es mejor, no, tiene que ver un poco con lo que cada uno quiere plasmar. Pero lo que sí Nikita nos facilitó muchísimo es no preocuparnos por el proceso de mezcla y mastering. O sea, nosotros nos preocupábamos por grabar bien, por editar bien y por enviarle todo correctamente. Cuando nosotros quizás en otros proyectos a veces trabajamos un poco más en la mezcla o en el mastering,
implica estar súper pendiente de otras cosas. Y es otra complicación. Entonces, por eso muchas veces se te parte, quien graba, obviamente mezcla, la mente se te parte en muchas partes, en muchas cosas. Totalmente. Y lo que es precisamente, eso es algo muy cierto, es verdad. Cuando tú divides mucho tu mente en tantos procesos, porque precisamente como incluso el mismo Cristian creo que mencionaba, ¿no? O sea, como estamos muy limitados, tenemos que aprender muchas cosas. Porque obviamente nosotros no solamente vamos a fungir como músicos, sino que tenemos que influir nosotros mismos como ingenieros de sonido. Tenemos que nosotros mismos mezclar. Tenemos que aprender un montón de cosas que a veces lo musical, como ustedes mismos han estado plasmando así, lo musical a veces lamentablemente queda como muy de lado. Tal cual. Y no solo eso, sino que nos permitió a nosotros llegar a nuestro límite hasta la grabación. Porque si no teníamos que guardar nuestro resto mental para hacer los otros dos procesos. Entonces, gracias a que Nikita se ofreció a trabajar en toda la postproducción, nosotros tuvimos esa libertad de decir, bueno, me quemo la cabeza hasta acá, doy todo hasta acá. Y yo creo que eso también sumó un montón. Porque ya después en la postproducción confiamos plenamente en la mano de Nikita. ¿Viste? Eso fue súper importante. Sí, pero bueno, trabajábamos todo el tiempo y coordinábamos cómo iba a ser el trabajo en relación, bueno, cómo necesitas que te envíe esto de tal manera, bueno, fíjate, y nosotros intentábamos, como uno ya viene trabajando desde hace años, más o menos sabe cómo entregar las cosas para que al otro le resulte más fácil. Entonces, claro, supongamos que yo le entrego un proyecto en el que está todo absolutamente desordenado y es caótico, él va a perder muchísimo tiempo en ordenarlo, y tal vez lo que es creativo es meterse y darle un plus, no va a llegar porque va a estar súper saturado por algo tedioso que bien lo podíamos hacer nosotros. Entonces nosotros nos recargábamos obviamente de todo el trabajo para dejarle que él aporte lo suyo. Y también, bueno, lo hizo en las líneas de bajo que compuso para el disco, ¿no? Nosotros dándole la total libertad de que haga lo que quiera. Él preguntó, bueno, qué tipo de bajo les gustaría escuchar, y fue sabiendo el tipo de músico que es, cómo trabaja, cómo compone, cómo produce, dijimos, hace con el bajo lo que quieras. Y la verdad que nos sorprendió gratamente. Y utilizó algunas cosas que no habíamos pensado que iba a ir por ese lado, y creo que aportan mucho al disco. Entonces, en muchas cosas creo que nos facilitó, y por ejemplo, ese es un ejemplo muy concreto. Si nosotros nos hubiésemos tenido que estar preocupando por el bajo y la línea de bajo, también hubiese sido un dolor de cabeza, porque es toda una preocupación, y no lo hubiésemos dejado así nomás, ¿no? No hubiésemos dejado un par de notas y ya está. Hubiésemos estado varios meses trabajando, y en ese sentido él se hizo cargo de eso, y con un resultado que quedamos muy satisfechos. Definitiva, bueno, satisfecho tanto ustedes, imagínense los seguidores, los fanáticos acá en Latinoamérica y obviamente en el mundo, lo satisfechos que también nos sentimos por precisamente escuchar algo de tan gran calidad. Ahora tiene que ver algo muy, muy importante, lo que ha sido no solamente para lo que es precisamente el poder plasmar un material también brutalmente hecho, ha sido también importantísimo lo que ha sido la alianza con diversas productoras a nivel internacional para precisamente ya regar, ¿no?, este material a muchísimas partes, ¿no?, a tener un gran alcance y precisamente también verlo reflejado en tener una respuesta en muchísimas partes del mundo, ¿no? Para ustedes este proceso también de distribución, ¿cómo ha sido la experiencia durante este 2021, también tomando en cuenta lo que es la situación que vivimos actualmente, ¿no?, la situación pandemia? Si estás viendo esta entrevista en el futuro, estamos haciéndola un día 16 de diciembre de 2021, por si la estás viendo en el futuro. Entonces, estamos todavía en un contexto pandemia un poco delicado, ahí en Europa en estos momentos la situación del Omicron, de una nueva variante. La experiencia precisamente en la distribución este año, con precisamente este material, precisamente el Descent Towards Death, cómo ha sido con sus otros materiales y también lo que es la respuesta del público a pesar de... Bueno, la distribución ahí es como...
ahí como que tenemos que meternos en varios temas, ¿no? Porque habría que pensar, cuando hablamos de distribución, a qué nos referimos, si nos referimos a la distribución en relación a el disco físico, o si hablamos de la distribución de cómo el disco fue llegando a diferentes partes del mundo en formato digital, que a veces está muy es muy actual que las bandas saquen sus discos tanto en formato físico como en formato digital, subiéndolo a diferentes plataformas. Entonces ahí hay algo que a veces uno ayuda o trabaja en eso voluntariamente, ayudando a distribuirlo y a difundirlo. Y hay otras cosas que a veces suceden sin que uno esté al tanto de eso. Con Cristian, por ejemplo, nos sorprendió el alcance que el disco había tenido en Rusia, por ejemplo, del cual estábamos totalmente ignorando que el disco podría llegar e impactar también por aquellos lados. Y empezamos a encontrar reviews en ruso, podcast, videos que comentaban. Y de repente, bueno, ¿Y qué decían? por ejemplo, bueno, ahí utilicé amigos que hablaban ruso y decían, che, ¿están hablando bien? ¿Están hablando mal? Y no, decían, no, están hablando bien. Bueno, eso es me bueno. me quedaba tranquilo. Pero, por ejemplo, hay algo que yo no sabía y me enteré con este disco, es que por ejemplo en Rusia no utilizan mucho el Facebook ni Instagram. Algunos sí, pero utilizan una red social que es como propia de los rusos, que se llama VK, que tiene un formato totalmente diferente y tiene no sé cuántos millones de usuarios. Entonces, sí. Y la claro, piratería ahí es, bueno, emana como no tienes ni idea. Tremendo. Pero bueno, Sí. esas son las reglas del juego también, ¿no? O sea, uno Claro. sabe que es así. Yo, en ese sentido, tengo toda una postura tomada, Cristian también. Nosotros desde muy chicos, conseguíamos los discos en Sudamérica grabados, porque no se podía comprar el original. Ah, sí. Y eso, era lo que se podía lograr, era lo que se alcanzaba. Era así. Exactamente, no había otra cosa. Pero eso no impedía que si uno escuchaba un disco y a uno le gustaba mucho, ni bien lo veía uno en una disquería, juntaba moneda a moneda para ir el fin de semana e ir y comprarse ese disco. Entonces yo, la mayoría de los discos que compré originales, no fueron discos que los compré porque la tapa me parecía que estaba buena y dije, a ver, y lo compré. Eran discos que yo ya tenía escuchados y que tenía cassette y que ya los había gastado. Entonces, eso tiene que ver con que uno no se olvida de que siente cierta pasión por el formato físico y que en definitiva lo quiere tener. Entonces yo aliento a la gente que me diga, sí, me bajé tu disco de internet, sí, perfecto, bajalo, escuchalo hasta el hartazgo. A mí no me sirve que la gente sí o sí lo escuche en Spotify. ¿Para qué? Si Spotify no me da ni 0,05 centavos de mi moneda que encima está súper devaluada, ¿no? O sea, no me interesa que lo escuche por Spotify o que de repente se lo baje por un servidor ruso y que lo escuche en MP3 en el celular. La verdad que no me importa. Pero sí me parece que está buenísimo que aquel que le gustó el disco de repente se lo recomienda a alguien. Y le dice, mirá, tenés que escuchar esta banda porque está buenísima. Y entonces ahí se empieza a generar algo. Nosotros somos un poco partidarios de que si el disco te gustó y te gustó mucho, de alguna forma u otra lo vas a querer comprar. Te vas a comprar el disco o te vas a querer comprar el merch o vas a esperar de repente, no sé, a comprarte un parche, un pin o lo que fuere. Algo ¿sí? queremos vas a tener. querer... Nosotros, eso es una cosa tener. muy bonita que tenemos de los metaleros. Algo queremos tener de esa banda que nos gusta. Así sea algo muy sencillo, pero cuando tú logras ponerte una camisa, un polo, una camiseta de esa banda que te gusta, o una gorra, un parche, como dicen, estamos apoyando a la banda de alguna manera. Es así. Sí, es identificarse, ¿viste? Identificarse con el proyecto. Sí, y eso en ese sentido, nosotros, bueno, como te decía, entré a BK y de repente puse Los Males del Mundo y me aparecieron un montón de cosas. Y yo dije, wow. Qué raro, ¿no? Porque ni siquiera sabía que había tenido ese alcance allá.
Y esas cosas a veces te sorprenden, ¿viste? O de vez en cuando quizás, no sé, buscas en Google a ver si hay algo nuevo y de repente ves que hay un montón de reviews nuevos que... Porque, a ver, hay muchos blogs, muchos fanzines que de repente hacen un review y no te avisan, no te mandan un mail diciendo, mirá, si querés ver nuestro review, entra a nuestro link. A veces hay bloggers que hacen un review, una crítica y lo suben y no te enterás. Te enterás quizás, no sé, al mes, que justo googleaste el nombre de la banda y viste que apareció algo y decís, ah, a ver. Y quizás te sorprendés con cosas. Y, eso me pasa a veces con este proyecto. Que a veces veo que llega a países que bueno, nada, que hablan muy bien, que les gusta mucho, que con Cristian, cuando terminamos el disco, estábamos convencidos, no sabíamos si el disco iba a funcionar o no, pero estábamos convencidos de que si alguien se tomaba el trabajo de escucharlo, quizás podría transmitir toda la pasión que nosotros habíamos puesto en la grabación. Entonces lo que siempre decíamos es, Alguien lo tiene que escuchar. alguien lo tiene que escuchar. Que lo escuche entero y después, ¿sí? Puede no gustarle, ¿sí? Puede alguien decir, no me gusta, pero me parece que es algo auténtico lo que quisimos hacer. Y a veces me encuentro con reviews que entendieron eso. O sea, que entendieron y me sorprende eso. Otra de las cosas que me sorprende es que la gente, por ejemplo, muchos amigos míos a veces me decían, ¿seguís trabajando todavía en las letras? Sí, porque hay letras que a veces me llevan, no sé, 2 o 3 meses y no las termino y las sigo trabajando y les sigo dando vueltas. Y hay mucha gente que me dice, no le des tanta importancia porque es black metal, grita un par de cosas y nadie lee las letras, no. Bueno, y a mí eso no me gusta personalmente porque a mí las bandas que más me gustan son las que les encuentro mayor profundidad en las letras. Entonces no me gustaba hacer una canción en la cual digo cualquier cosa. Y me sorprende mucho que la gente se pone a leer las letras. Y al leer las letras entiende quizás el porqué del disco, entiende todos los climas por los que pasa el disco. Y eso me sorprende. Yo no creí que el público iba a tomarlo de esa forma. Gratamente me sorprendió. Y yo pensando en cierto modo también, lo estoy pensando ahora, ¿no? Este disco al ser tan espontáneo y no decir vamos a hacer un disco en la onda tal, estilo tal, y no, dijimos vamos a ver cómo va, respetemos lo que nos salga, tomémonos nuestro tiempo. Fue un disco que para nosotros se nos hizo tan personal. ¿Me entendés? Que no buscamos algo en particular. Decir, voy a hacer brutal death metal a lo... No. Fue que salga lo que salga, que esté todo lo que nos gusta acá. Y bueno, entonces eso también es como que lo tomamos tan personal que todo lo que sucede nos sorprende capaz un poco, ¿no? De decir, wow, la gente se está identificando con lo que nosotros capaz sentimos en ese momento, porque un disco es el reflejo de 2 personas para nosotros en un determinado momento. Yo capaz mañana siento otra cosa y mi disco es completamente distinto, y eso es lo lindo de la música también, ¿no? Por eso yo soy partidario de no esperar un disco igual de otra banda, porque nada, el músico siente, piensa y transmite lo que siente en el momento, y eso es una de las maravillas que hacen a la música que sea única, ¿no? Y me parece que nada, nosotros nos metimos tanto en esto que cuando teníamos nuestro disco era algo súper personal, era como, perdón la expresión, como estar en pelotas. Y decir, bueno, ¿a alguien le va a gustar esto? Claro. Me voy a mostrar acá en pelotas y está bueno esto. Y nada, y la gente responde, y para nosotros fue como muy sorpresivo para bien, muy lindo. Brutal. Ahora, uno de las cositas que por lo menos a mí, yo en lo personal, ¿no? me gustaría conocer, sobre todo también entendiendo, aprendiendo de ustedes, ¿no? De la forma en que han estado emanando esta entidad que es Los Males del Mundo.
¿hay algún tipo de, digamos, elemento de arreglo que quizá sintieron o sienten que pueden hacerlo en otra producción futura, algún tipo de elemento que les gustaría instrumentalmente, que les gustaría agregar, que a lo mejor ustedes sienten que sí, yo creo que si podemos agregar, no sé, unos violines aquí, por decir un ejemplo, puede ser que eso funcione y lo coloquemos, un elemento sintetizado por acá, etcétera. ¿Hay alguna cosita que ustedes instrumentalmente o también conceptualmente les gustaría abordar en un futuro o introducir en un futuro en su banda, en el sonido de esta entidad? O podría decirlo así de manera, vamos a decirlo mejor de otra forma. La entidad Los Males del Mundo les pide a ustedes poder insertar otra cosa en su música. No, 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 no. no, porque somos así. Ok. No vas a ver una cruz invertida de colores, por ejemplo. Claro. No, no soy así. No le voy a cantar al invierno porque grabo con 35 grados de calor acá en mi casa. No le canto al bosque porque estoy en una ciudad con 6 millones de habitantes. No, hay cosas que no las siento. Por lo menos es algo, no sé, Dani, ¿no? Yo particularmente no. Sí, creo que pasa por ahí. Puntualmente lo que mencionás, quizás nos permitimos otras licencias con otros proyectos. Entonces hay otros proyectos en los que quizás aparece alguna voz femenina en algún momento haciendo un pequeño coro por algo. De repente, si quisiéramos utilizar otro tipo de percusión para generar otro clima, podríamos hacerlo con un instrumento diferente. Si quisiéramos agregar un arreglo de piano en alguna parte de un tema o de teclado, lo haríamos, pero sería más para otro proyecto, no para Los Males. No para Los Males. Me parece que, hablando un poco de Los Males y de lo que se puede esperar en un próximo disco, creo que algo no muy diferente a lo que acabamos de hacer en relación a estas matices. No creo que aparezcamos con un saxo generando una base de jazz medio disonante. No va a pasar. No en este proyecto. Si nos ocurre, quizás lo haremos en otro proyecto, pero me parece que Los Males más o menos va a ir para el mismo lado. Por supuesto, irá diferente un poco la composición y demás. Algunas cosas probablemente vamos a repetir en relación quizás a los tipos de arreglo que hacemos y algunos patrones rítmicos que me parece que están buenísimos y que ayudan a profundizar en un ambiente o en una idea o en un mood, ¿sí? Pero no creo que haya como mucha sorpresa por ese lado. Genial. Bueno, y precisamente ustedes acaban de mencionar algo muy interesante, muy importante también, que es que ustedes han compaginado o ustedes coinciden también con otros proyectos. Si quieren abordarnos un poquito acerca de algo que tengan por allí preparado con precisamente otros proyectos con los que estén trabajando, que quieran también adicionarlo aquí en esta nota, ¿no? Para que la gente también conozca un poco también de su actualidad musical. ¿Qué nos pueden por allí adelantar? ¿Qué nos pueden indicar? Bueno, juntos, o sea, si bien estamos produciendo música todo el tiempo, Cristian tiene sus cosas, sus proyectos, sus grabaciones, sus ideas, yo tengo las mías, tengo otros proyectos también con otros músicos, pero juntos estamos trabajando en varios proyectos, te diría, pero el que más está como encarado y un poco más cerradito es otro proyecto de Black, pero es distinto porque es más ambiental, es un poco más crudo, es un poco más directo. A veces, ¿qué quiere decir con algo más directo? Bueno, nada, los riffs no tienen tanta superposición de guitarras, es como un poco más... de hecho había sido un proyecto pensado tal vez para llevar al en vivo, a presentaciones en escenarios donde pudiera desplegarse los temas en un formato lo más similar a lo que lo habíamos compuesto y lo habíamos arrancado. Tiene algunos componentes medio más atmosféricos, más cascadian, y en ese proyecto quizás sí experimentamos algunas cosas,
Ahí ya tenemos casi 40 y pico. Sí, sí, 40 y pico, 45 minutos. 45 minutos más o menos. Ya están compuestos. Y ahora estamos con el proceso de, bueno, nada, yo tengo que, todavía me faltan algunas letras para trabajar y empezar a grabar las voces. Pero bueno, Los Males nos ha llevado mucho tiempo. Cuando empezamos ya a ir cerrando el disco de Los Males, estos otros proyectos fueron puestos en stand-by, claro, fueron puestos en pausa, enfocándonos con Los Males. Y después la buena repercusión que tuvo hizo que, bueno, tuviésemos que dedicarle tiempo, ¿no? A veces hacer una nota, una entrevista o juntarnos para ver algunas cuestiones. Nos lleva como tiempo, el trasfondo y el detrás de escena de un proyecto a veces Sí, lleva tiempo y energía. Tiempo y trabajo. Sí, y bueno, nada, también como hablabas anteriormente el tema de la distribución, ¿no? Porque, bueno, muchas distribuidoras de Latinoamérica se han sumado para distribuirlo en diferentes países, Colombia, México, Chile, y también, bueno, en esa cuestión uno a veces tiene que estar ahí mediando, charlando. Si bien nuestro sello es un sello alemán, Northern Silence, que lo edita en Alemania, el disco, todo lo que fue la distribución en Latinoamérica, bueno, ahí estuvimos nosotros un poco gestionando eso, contactando los sellos, sobre todo porque lo que nos interesaba era que el público en Latinoamérica pudiera adquirir el disco al menor precio posible, al precio más accesible, que no pagara un sobreprecio, ¿no? Claro. El sello quizás tenía esta idea, ¿no? Un poco de bueno, el disco sale tanto y el envío, por ejemplo, no sé, a Colombia sale tanto. Y a mí un poco me preocupaba eso, porque había mucha gente de Colombia que quizás quería obtener el disco, y si cada persona pedía el disco a Alemania, salía una fortuna y no tenía sentido. Entonces el sello ya tenía la decisión de no hacer ediciones en Latinoamérica, o sea, no que el disco no sea editado en Latinoamérica, sino que la única edición sea la alemana. Entonces lo que necesitábamos era una distribución. Entonces ahí como un poco empezamos a hablar con el sello, ideando como una como una idea para poder llevarle el disco a diferentes países y que los fanáticos que quieran comprarlo o conseguirlo lo puedan conseguir, obviamente no al mismo precio que un disco local, pero tampoco pagando un sobreprecio como se venía haciendo. Y entonces ahí fue bueno trabajar con muchas distribuidoras, con algunos sellos que quisieran traer una cantidad que le permitiera distribuirlo, y eso a veces hay que estar, bueno, mandando mails, hablando, haciendo conferencias, acuerdos y andar mediando, ¿no? También con el sello en Alemania. Y ahí estuvimos activamente nosotros trabajando mucho con eso. También, bueno, con lo que era el diseño de nuestro merchandising, también estuvimos trabajando. Y fueron cosas que nos alejaron tal vez un poco de lo musical, del hecho de sentarme y componer o de escribir. Pero bueno, forman parte un poco de un disco, ¿no? Sacar un disco y dejarlo ahí colgado y que no funcione. Bueno, en este caso vimos que había empezado a funcionar y que la gente lo pedía. Y nos pareció que estaba bueno un poco, bueno, hablar con algunos distribuidores locales y ver qué podíamos hacer, un poco para que el disco también llegara a otros lugares. El disco llegó porque la gente en su formato digital lo escuchaba, pero como bien decías vos, el músico de metal quiere tener su copia. Entonces, bueno, nosotros de nuestro lado intentamos a veces hacer todo lo posible para poder acercárselo, ¿no? Brutal. Bueno, Cristian, Dani, hermano, de verdad que ha sido una charla brutal, de verdad, emocionadísimo de verdad poder conversar con ustedes. Ya para culminar, si les gustaría darle algún mensaje a todos los seguidores, suscriptores de Metal Index que nos siguen aquí en Latinoamérica, en España, que también tenemos un público de verdad excepcional, brutal. ¿Qué mensaje tienen para todos ellos? Bueno, personalmente el mensaje que quiero darles a todos es agradecerles a toda la gente que nos ha estado apoyando durante este año, el año pasado, desde que lanzamos el EP, y que ha compartido el disco. ¿Sí? A veces un músico no espera otra cosa que el
la ayuda de difusión que cada metalero hace al recomendar un disco. Porque es lo mismo que hacemos nosotros, porque es lo mismo que yo hago con Chris. De repente escucho un disco que me encanta y le digo, Chris, no sabes, tenés que escuchar este disco que está buenísimo, te va a gustar escucharlo, y después hablo con un amigo. Y uno lo hace porque siente pasión por esto, no porque alguien me esté pagando a mí un dinero para recomendar. Yo no tengo acciones en todas las bandas que recomiendo. Y sin embargo me gusta buscar bandas, me gusta contactarlos, me gusta de repente a veces publicar bandas que me gustan en mi Facebook. Y a veces se genera como algo interesante porque de repente algún músico que yo conozco escucha una banda que a mí me gusta mucho. Y me parece que se empieza a generar algo ahí como importante. Y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Nuestra idea siempre es la misma. Escuchen el disco y si te gustó, compartilo. Ni siquiera le decimos, compren el disco. Ni lo compren, no hace falta. O sea, está todo bien. Por supuesto, si lo compran, genial. Pero, a ver, uno no paga los impuestos o llena la heladera con lo que saca de la venta del disco, ¿sí? O sea, en nuestro caso no es así. Entonces lo único que nos importa quizás es poder difundir lo que hacemos, que la gente, si le gusta, lo comparta, lo apoye, se lo pase a alguien. Uno tiene amigos que sabe qué cosas le van a gustar, ¿sí? Yo tengo amigos que digo, este disco te va a gustar un montón porque es justo, y a veces lo etiqueto en una publicación, se lo paso. Bueno, y está bueno cuando eso pasa con un disco que uno hizo, y eso está genial. De hecho, creo que bueno, fuera de la entrevista me has comentado que el disco te lo había recomendado a algunas personas, que vos me decías quizás lo conocías, sí. y a veces algunos conozco, Eduardo otros no. Release. De verdad, sí. Vamos a mandarle un saludo enorme. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Que hay gente que escucha el disco y que lo comparte, y a partir de ese link que compartió uno llega a muchos otros espacios y a muchos otros lugares. Y me parece que eso es lo más importante de todo, ¿no? Pero sobre todo cuando ese compartir es auténtico, que a alguien realmente le gustó. Entonces, sí, le pedimos a toda la gente que si escucha el disco y no le gustó, que no lo comparta, no hace falta. O sea, si le parece una porquería también, claro, no lo compartan. Pero bueno, yo creo que apostamos a aquel que le guste, ¿no? Sí. Y esperemos que le guste. Que le guste mucha gente que comparte esto. Que le guste como nos gusta a nosotros. Claro, yo sé que hay gente que quizás no escucha metal extremo, escucha nuestro disco y le parece una porquería. Pero bueno, quizás me gustaría, qué sé yo, llegar a aquellos que comparten la misma pasión que nosotros por este género, ¿no? Y a veces es muy difícil, claro. A veces es muy difícil. Sí, que pasen las cosas lindas que le pasa a cualquier disco que a uno le gusta, ¿no? Y que sale a la luz, ¿no? Es eso, nada más que simplemente eso. Y bueno, agradecerle a todos los que lo hacen, ¿no? Y agradecerle a la gente que nos manda mensajes, que nos brinda apoyo, que hay gente de todos lados, que yo recibo mensajes que no se me ocurriría nunca que me llegaran de países que no tenía idea que había llegado el disco, y nada, a mí me alegra el día, ¿me entendés? Yo estoy quizá trabajando en una oficina como cualquiera de nosotros y recibo un mensaje y me alegra el día. Entonces, ese es un poco el motivo, ¿no? Uno cuando hace el disco lo hace por uno, y cuando lo suelta es de todos, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Que el disco, ya que está dando vuelta y es de todos, bueno, que ojalá nada le guste a mucha gente como a nosotros y podamos compartir ese mismo gusto. Es simplemente eso. De verdad, brutal, Cristian, Dani, de verdad, nuevamente agradecidísimos por esta oportunidad que le brindan a Metal Index de poder transmitir, de conocer las entrañas de los males del mundo de esta entidad que ustedes han creado, y que sin duda alguna ya de por sí está siendo exitosa, y el éxito se va a duplicar, que estoy muy seguro, con el pasar del tiempo, al pasar de los años, porque van a seguir difundiéndose, porque como ustedes lo dicen, el mismo fanático sabe reconocer lo que es la muy buena música, y sobre todo una tan brutal como la que ustedes han hecho. En definitiva, eso va a seguir como un árbol, creciendo raíz y raíz, de ramita por ramita, va a seguir difundiéndose a nivel mundial.
muchísimas gracias también, por supuesto, a todos nuestros seguidores, suscriptores de Metal Index, que siempre, cada semana, en cada notificación están pendientes de nuestro contenido. Si es primera vez que ves un contenido de nuestro canal, recuerda suscribirte para que, por supuesto, no te pierdas absolutamente nada. También síguenos acá en lo que son nuestros podcast Metal Index, que tenemos también en opción de audio para que lo puedas escuchar a través de Spotify, y también seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter para que estés actualizado con todo lo que hacemos. Cristian, Dani, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Ya será hasta la próxima. Bueno, gracias a vos por la difusión y el apoyo. Y nos veremos la próxima, entonces en otra charla. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos.